los conceptos básicos que tenemos que entender para arrancar con el estudio de lo que sería la estática de partículas sería el primero sería los vectores. Si vemos desde el punto de vista de la física, un vector no es más que un segmento rectilíneo que tiene magnitud y dirección. Pero esa definición es una definición bastante simple respecto a lo que realmente es un vector. Un vector desde el punto de vista matemático, que es la parte que más nos interesa, dado a que esa definición conlleva un sinnúmero de propiedades que van intrínsecamente por pertenecer a lo que se llama un espacio vectorial. Desde el punto de vista de la matemática, un vector es un elemento del espacio vectorial. El espacio vectorial puede ser el conjunto de las matrices, puede ser integrales, pueden ser R2, R3, Rn, los reales, o sea, cualquier conjunto que cumpla con un sinnúmero de propiedades que son 10. Si la cumple con esas 10 propiedades, puede declararse o considerarse un espacio vectorial. Y si es un espacio vectorial, todos los elementos que tengan ese conjunto de valores se conocen como vectores. Ahora bien, eso es importante porque definir que vamos a trabajar con un elemento que pertenece dentro de un espacio vectorial me va a dar unas ciertas propiedades internas que tiene ese espacio que nos va a ayudar a resolver ciertas operaciones. Entre las operaciones básicas que ustedes pueden conocer, por ejemplo, es la propiedad conmutativa. Si yo tengo dos elementos de dicho espacio, U más B es igual a B más U. La existencia del elemento neutro, tanto para la suma como para la multiplicación por un escalar. Va a existir la propiedad distributiva frente a la suma y demás elementos. O sea, lo que quiere decir es que tener ese concepto bien claro del concepto de espacio vectorial me va a influir esas propiedades de las cuales dentro de mi espacio yo la puedo utilizar. Ahora, los físicos y ciertas áreas básicas, no estamos hablando de los físicos de la física ya más profunda, sino la física básica universitaria. Esa física básica siempre te definen el vector y te dicen propiedades de los vectores, pero nunca en ningún caso te hablaron de que eso provenía del que ese espacio pertenecía específicamente al espacio, a un espacio vectorial. Ahora bien, no obstante eso, lo que a mí me interesa en sentido más básico en el análisis de estática de partículas de mecánica vectorial para ingenieros, o sea, mecánica racional 1, sería simplemente la obtención de vectores resultantes. Y el vector resultante no es más que la suma vectorial de dos o más vectores. O sea, que si yo tengo un vector U y un vector B, y yo quiero obtener el vector resultante de esos dos vectores, no es más que la suma de esos dos vectores. Algo muy importante, el vector resultante no es más que un vector que es equivalente a proporcionar los mismos efectos que te producen dos vectores aplicados a una partícula per se o a un punto per se. Lo que quiere decir es que yo tengo n vectores y esos n vectores yo pudiera sustituirlo por un único vector y a ese vector le vamos a llamar vector resultante. Pero previo a eso tenemos que saber cómo obtener ese vector resultante que normalmente muchos autores le llaman con la letra R. Que si fueran dos vectores fuera simplemente la suma de U más B, y si fuera n vectores sería la sumatoria de I igual a 1 hasta n de todos los vectores aplicados o los vectores que quiero obtener su vector resultante. Pero antes de entrar con el concepto de vector resultante, vamos a entrar a un concepto mucho más básico, que es la suma de vectores. Para dicha suma de vectores, ustedes van a tener varios métodos. Van a tener métodos gráficos y métodos analíticos. En el día de hoy nos vamos a basar en un primer vector, en un primer método analítico y vamos a comentar los métodos gráficos. Los métodos gráficos más usuales son el método del paralelogramo, que inclusive hay una ley respecto a eso, el método del triángulo y el del polígono. En síntesis, el más general de todos es el del polígono. Después todos los demás
El del triángulo es una simplificación tanto del paralelogramo como una simplificación del polígono. El método del paralelogramo y el método del triángulo tienen una limitación. La limitación que tiene ese método es que solamente puedo sumar 2 vectores a la vez. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera 3 vectores, U, B y W, y me piden sumar esos 3 vectores, por los 2 primeros métodos gráficos tendría que utilizar una de las propiedades de pertenecer a un espacio vectorial que se llama la asociatividad. O sea, que si yo tengo que sumar U más B más W, tendría que asociar primero 2 vectores de ellos, por ejemplo, el U más B, y a ese vector U más B, a ese vector suma, luego de operarlo, sumarle el vector W. Algo muy importante, por lo regular los vectores cualquiera, que ya sabemos que por física es la magnitud, esos segmentos rectilíneos que tienen magnitud y dirección, normalmente se nombran con la letra minúscula y las últimas letras del alfabeto. U, B, W, Z, Y. Normalmente X, Y no, porque X, Y se establece específicamente, estamos hablando en sentido básico. Pero cuando tenemos n vectores, normalmente le llamamos X1, X2, X3 y así sucesivamente. Lo que pasa es que a veces a este nivel, llamarle X o llamarle Y, tienden a confundirse con los ejes cartesianos que nosotros conocemos típicamente como X, Y, que no necesariamente tienen que ser X, Y, puede ser cualquier variable. Entonces, partiendo de ese principio, ya sabemos cómo se nombran los vectores y los métodos que van a utilizar. Mientras que el método del polígono es un método más general que yo puedo sumar n vectores a la vez. O sea, los 2 primeros, 2 vectores, y el último método, n vectores a la vez. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 2 vectores. No voy a dar las reglas porque se supone que a este nivel ya ustedes lo conocen. Sino vamos a explicar básicamente el método del triángulo y el método del polígono. En esencia básica. Supongamos que yo tengo 2 vectores. Un vector U, un vector B. 3 vectores. Vamos a poner un vector W. Supongamos que el vector U es un vector que tiene 30 grados con la horizontal, que normalmente las direcciones de los vectores se miden desde el primer cuadrante hacia el cuarto cuadrante. Y inclusive en ese sentido se considera como son antihorarios esos ángulos o esas direcciones positivas. Cuando se miden del primer cuadrante, del cuarto cuadrante hacia el primer cuadrante, entiéndase, para los que no están totalmente claros, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. El primer cuadrante es medido así. Y del cuarto al primero es medido así. Cuando es del cuarto al primero se considera el ángulo negativo. O sea, que va en dirección opuesta al sentido de la manecilla del reloj. Supongamos que yo tengo el vector U de esa forma. Un vector B de esta forma. Y un vector W 45 grados. Y le piden determine U más B en el primer caso para poder explicar el método del triángulo. Y lo vamos a explicar con un ejemplo porque es bastante sencillo de entender. Supongamos que yo tengo un sistema cartesiano de referencia para poder partir de ese sistema y poder tener todas las medidas que a mí me interesa. El método del triángulo que te dice lo siguiente. Miren, ploté a escala y con el ángulo indicado el vector correspondiente. Entiendas, en este caso, como es U más B, sería primero el vector U y luego el vector B. Usted va a tomar un factor de escala. Cuando me refiero a un factor de escala es porque usted va a trabajar todo donde cada centímetro o milímetro de su regla va a representar una magnitud. Por ejemplo, en este caso, supongamos que mi escala es 1 centímetro, equivale a 10 newtons. ¿Qué significa eso? Que el vector U, cuando lo vaya a hacer de forma gráfica o lo vaya a plotear, yo tengo que plotear 7 centímetros y a una dirección de 30 grados. Pongo mi transportador, supongamos que estoy trabajando con reglas y compás o mi de ángulo. Supongamos que ahí hay 30 grados y desde el origen hasta la punta del vector, supongamos que hay 7 centímetros, lo que quiere decir que son 70 newtons. Al final del vector U, usted le va a colocar el vector B. Eso significa que trazamos unos ejes de referencia y me está diciendo que el vector B es horizontal con un valor de 100 newtons. Lo que quiere decir, supongamos que ahí hay 100 newtons, o sea,
10 centímetros, y ese es el vector B, y este es el vector U. Lo que quiere decir que mi vector resultante no es más que el principio del primer vector. O sea, el origen de mi vector resultante, mi vector U más B, está en el origen del primer vector y la punta o el final estaría en el final del segundo vector. Lo que quiere decir que sería un segmento rectilíneo de esa característica. Y a ese vector le vamos a llamar el vector U más B. ¿Cuál es la magnitud de ese vector? Simplemente agarro mi regla, mido el vector. Si mide, por ejemplo, 18 centímetros, lo que quiere decir que esos 18 centímetros, como un centímetro equivale a 10 newton, lo que quiere decir que estamos hablando de un total de 180 newton. Y para medir la dirección de ese vector, simplemente lo que haga, pongo el mide ángulo o el transportador, mido el ángulo que hay aquí, por ejemplo, supongamos que hay 20 grados, lo que quiere decir que el vector U más B sería el vector 180 newton de magnitud a una dirección de 20 grados. O sea que el método gráfico así es que funciona. Inconveniente de los métodos gráficos, que va a depender mucho de la precisión del usuario y de la escala que esté usando el usuario. ¿Qué significa eso? Que si algo le da en milímetros, por ejemplo, en vez de dar una cantidad exacta, normalmente usted va a presuponer que diga la palabra, la longitud que tiene. Lo que quiere decir que siempre va a haber un margen de error. Lo mismo que el ángulo. Puede ser que el ángulo sea 18.8 y usted apreciándolo con la vista de 18.7. Lo que quiere decir que siempre va a tener errores. Estos resultados son más aproximados que exactos. A menos que se utilice algún computador, entiéndase AutoCAD o algún tipo de software de eso de hacer gráficos, en el cual yo pueda tener una exactitud numérica mucho mejor. E inclusive ahí todavía tenemos lo que sería un factor de error. ¿Por qué? Porque el mismo programa tiene una limitación a la cantidad de cifras significativas después del punto. O sea que de forma gráfica los resultados que podemos obtener son resultados aproximados. Ahora bien, no obstante eso, es bueno conocer los métodos gráficos, dado que ciertos problemas que pueden parecer complejos de forma analítica, de forma gráfica, se resuelven mucho más sencillo. O algunos ciertos problemas se resuelven mucho más rápido y mucho más fácil de forma analítica. De forma gráfica, que diga. Por ejemplo, si me hubieran pedido entonces el vector U más el vector B más el vector W, si yo estuviera trabajando con el método del polígono, lo único que hago es que ploteo el vector U, que sería ese 70 newton, ploteo el vector B, y al final del vector B, ploteo el vector W. O sea, eso quiere decir que si yo tengo un eje de referencia aquí, me está diciendo 200, ploteo el vector W a un ángulo, mido 45 grados, que diga 45 grados con esta, y ploteo 200. Vamos a suponer que hay 200. Está un poquito exagerado, pero no importa. Entonces, supongamos que ese W. Entonces, mi vector resultante, en este caso, un segundito, sería U más B más W. Dígame su pregunta. Bueno, iba a decir que la pantalla no se ve completamente cuando usted está escribiendo. ¿Cómo que no se ve? ¿Alguien tiene problema en verla? No. Yo no. Revisa, tú estás viéndolo, disculpa. Yo lo veo perfecto. ¿Tú la estás viendo de tu celular? Sí. Es el problema, que tú hiciste algún zoom y al tú hacer algún zoom, tomaste la pantalla. Lo recomendable siempre es verlo esto en la computadora o una pantalla grande. Porque el problema es que los celulares, hacer una pantalla pequeña, normalmente limitan el espacio. Está bien, disculpe. No pasa nada. La pantalla, muévela hacia un lado para que se te actualice. Sí, Sí, también. ya lo tengo más grande, gracias. Ok, perfecto. Continuando con lo que estamos explicando. Fíjense que si fuera el método del polígono, fíjate, ploté el vector U, vector B y el vector W. Ahora, si fuera el método del triángulo, fíjense que primero sumo U más B y me da ese vector rojo, que sería el U más B. Y ese U más B al final de ese vector, ploteo el vector W. Fíjense que los resultados al final son lo mismo. Lo que pasa es que para ciertos casos tenemos la limitación que imagínense que estamos sumando 5 vectores, se complica el tema. Entonces lo mejor es directamente con el método del polígono. Entonces ya el vector U más B más W simplemente igual que el método del triángulo.
pongo mis reglas, mido y mi mide ángulo. Señores, esta parte tiene que ver con método gráfico. No le vamos a dedicar un poco más tiempo de ese porque eso realmente se aprecia más si lo estuviéramos trabajando en forma física con un papel, mide ángulo y con una regla. Como no estamos trabajando con eso, simplemente le estoy haciendo el esquema de cómo funciona. Ahora bien, si seguimos el siguiente método, que es lo que realmente le vamos a empezar a dedicar tiempo en la materia, que serían los métodos analíticos, serían los siguientes. Puede haber más métodos analíticos, pero lo más común son dos. Uno, utilizando métodos trigonométricos. Me refiero, cuando hablo de trigonométricos, me estoy refiriendo de alguna forma trabajar con triángulos. Y los triángulos, los lados de ese triángulo serían los vectores que se voy a sumar más el vector suma o vector resultante. Y el segundo método sería un método algebraico. Un método algebraico es para tratar de sumar de alguna forma como si fuera un álgebra. 3 más 2, 5 más 7, de alguna forma. Que eso lo vamos a hablar cuando estemos tocando el tema del método algebraico. El método trigonométrico tiene la restricción que solamente puedo sumar 2 vectores a la vez. También puedo sumar 2 vectores a la vez porque el triángulo además puede tener 3 lados. Lo que quiere decir que sean los 2 vectores que se suman más el vector suma. Lo que quiere decir que estamos limitados en ese aspecto. ¿En qué se auxilia los métodos trigonométricos para resolver esa suma de forma analítica? Principalmente en 2 leyes. Una que se llama la ley de los senos y la otra que se llama la ley de los cosenos. Principalmente digo eso porque también toma algunos tips que tienen los triángulos, como que la suma de los ángulos internos de los triángulos son 180 y también usa algunos conceptos gráficos para visualizar los ángulos internos de los triángulos. Mientras que el método algebraico no necesita en ningún aspecto representar de forma gráfica los resultados, sino simplemente se basa en un concepto que se llama componentes rectangulares. O sea, lo que hace es que a un vector cualquiera lo divide en 2 vectores. O sea, yo tengo un vector U, a ese vector U lo expresa como la suma de 2 vectores ortogonales entre sí. Y a esos vectores ortogonales entre sí, lo que le llama son componentes. Se llama componentes rectangulares porque si se dan cuenta forma un rectángulo. Y normalmente se trabaja en el sistema cartesiano. Ok, en el día de hoy solamente vamos a trabajar, para no hacerlo muy cansón el video, por ser el primer, vamos a decir, la primera clase, simplemente nos vamos a basar en los métodos trigonométricos. Entonces, los métodos trigonométricos, para eso, vamos a sacarnos literalmente como si fuéramos un mago debajo de la manga, porque no vamos a demostrar ni la ley de seno ni la ley de coseno, por lo que simplemente la vamos a expresar. Les recomiendo que vayan a un libro de trigonometría, que ahí aparece cómo demostrar esas leyes. Pero lo que plantea es lo siguiente. Supongamos que yo tengo un triángulo cualquiera. Digo un triángulo cualquiera porque es válido tanto para el triángulo rectángulo como para un triángulo no rectángulo. Porque ya el triángulo rectángulo ya ustedes están bastante conocidos todas las relaciones que hay en los triángulos rectángulos. Por ende, es mucho más sencillo. Cuando el triángulo no es rectángulo, como es la mayoría de los casos, no aplica el principio de Pitágoras, el teorema de Pitágoras y un sinnúmero de cosas que aplican en el triángulo rectángulo. Supongamos que yo conozco los 3 lados de ese triángulo. O sea, es un triángulo que tiene el lado A tiene una longitud tanto, el lado B tanto y el lado C tanto. Y a esa longitud le voy a llamar A, B y C. Los ángulos internos de ese triángulo le vamos a llamar lo siguiente. C cachucha, A cachucha y B cachucha. Vamos a llamarle con mayúscula, por cierto, para diferenciar las letras de los ángulos. Estamos poniendo ese símbolo arriba también para que se diferencie. ¿Qué te dice la ley de los senos? La ley de los senos aplicada a cualquier triángulo te plantea que hay una relación que hay entre la longitud de los lados y sus ángulos. Y la relación es la siguiente. Que el seno del ángulo A, o sea, de este ángulo, entre el lado opuesto, o sea, el lado que le queda de frente, es como que yo estoy mirando para allá. Estamos al lado A. Debe ser proporcional al seno del ángulo B,
entre su lado opuesto, que sería B. Y lo mismo, el seno del ángulo C debe ser entre C, debe ser, o sea, esas proporciones deben mantenerse. Esa es la palabra. O sea, que esas tres relaciones y su recíproco, lógicamente. Cuando digo su recíproco, digo A sobre el seno, B sobre el seno y C sobre el seno. Esas proporciones son constantes. Por lo que, si yo conozco tres de ellas, puedo tener una cuarta. ¿A qué me refiero una cuarta? Por ejemplo, si yo conozco el ángulo A, conozco el lado A y conozco el lado B, lo que quiere decir que con esa información yo soy capaz de obtener cuánto vale el ángulo interno B. Y así sucesivamente. La ley del coseno, también aplicable a cualquier triángulo, lo que te plantea es relaciones que hay en distancias con un coseno específico. Por ejemplo, la distancia de ese lado al cuadrado debe ser igual a los cuadrados de los demás lados, B y C, menos 2 veces el producto de sus lados. O sea, cuando digo de sus lados no me refiero a A, sino de los dos lados que estamos relacionando, B y C, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, entre B y C, que en este caso sería el ángulo A. También puedo representar de una forma equivalente que B cuadrado, A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo que hay entre A y C, que en este caso sería B. Y de forma similar, C cuadrado, A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Con esas dos leyes, más algo que ya ustedes conocen, que es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, más este principio geométrico, que también ustedes lo conocen, es que si yo tengo una línea oblicua, o no necesariamente tiene que ser oblicua, pero la oblicua es el caso más general. Oblicua es que tiene un ángulo de inclinación. Y a esa línea oblicua la cortan dos rectas paralelas. Entiéndase, la recta 1 y la recta 2. Yo puedo decir, si conozco ese ángulo teta y conozco este ángulo beta, primero, estos ángulos son iguales por opuesto por el vértice. Y estos ángulos son iguales por opuesto por el vértice. Y por esas dos rectas son paralelas, lo que quiere decir que los ángulos con respecto a la primera recta van a ser equivalentes a los ángulos en la misma ubicación con respecto a la segunda recta. Lo que quiere decir que este sería teta, este sería beta y este sería beta. Con esa información que yo tengo ahí, me es más que suficiente para yo poder sumar vectores cualesquiera utilizando el sistema método trigonométrico. Por cierto, estamos trabajando en el plano en primera instancia. O sea, estamos trabajando en el espacio R2, para que estemos claros. Estamos trabajando en R2 porque ya en R3 se pudiera aplicar lo mismo, lo que pasa es que a veces se pone un poquito más complejo. Por tanto, trabajando en ese espacio R2, supongamos que yo quiero hacer lo que hice con el método gráfico, entiéndase, sumar U más el vector B, pero aplicando lo que sería este principio trigonométrico, estos principios trigonométricos. Nótese que U y B, mírenlo aquí donde está, vamos a expresarlo aquí para tenerlo más cerca. Dijimos 30 grados, 70 newton, y B, dijimos que era 100 newton con la horizontal. Y le pedí, en primera instancia, que sumaran el vector U más el vector B. Esa suma del vector U más el vector B, que yo le puedo llamar R, que todavía no estoy haciendo referencia con el vector resultante, pero al final es lo mismo, pero lo vamos a llamar R. Y vamos a llamarle, vamos a ponerle esa flechita arriba para que se sepa que es una suma vectorial, no es una suma de magnitudes. Entonces, para yo sumar esos vectores, simplemente lo que tengo que hacer es crear el triángulo que se me conforma entre el U, B y el vector resultante. Para eso, lo que yo hago es tan simple como ayudarme del método gráfico utilizando el triángulo, pero con la diferencia de que no necesito dibujar escala. ¿A qué me refiero? Me refiero, supongamos que yo tengo mi eje de referencia para tener siempre referido a algo. Tengo mi vector U.
Nótese que lo voy a dibujar sin escala. 70 newton, 30 grados. El vector B, al final recuérdense que como es U más B, me dice que al final del vector U tengo que colocar el vector B. Lo que quiere decir que ese sería mi vector B. Y tiene una magnitud de 100 newton. Lo que quiere decir que mi vector resultante sería el principio del vector U con el final del vector B. Lo que quiere decir que sería ese vector que está ahí. Ese sería R. Ok. Miren qué simple. Me están pidiendo la suma de U más B. Para yo tener la suma vectorial de un vector, yo necesito calcular dos cosas. Siempre un vector se define por dos cosas. Por la magnitud y por la dirección. O sea, yo necesito calcular la magnitud y la dirección del vector R para poder determinar cuál sería la suma de U más B. Entonces, es bastante simple. Para yo determinar eso, utilizando la ley de seno y coseno, yo debo calcular ese valor R. Pero para yo hacer eso, es muy simple. Si me doy cuenta y trazo un eje de referencia aquí, esa recta y esta recta son paralelas. Y esta recta es oblicua. Si eso tiene 30 grados, eso implica que aquí hay 30 grados. Y yo sé de antemano que si yo tengo una línea recta y tengo dos puntos sobre esa línea recta, el ángulo que se forma entre esos dos puntos es 180 grados. Lo que quiere decir que si me llega un tercero, o sea, si esto yo le llamo teta y ese lo llamo beta, eso quiere decir que teta más beta debe ser igual a 180 grados. Lo que quiere decir que si veo esto aquí de forma similar, si a eso yo le llamo teta, lo que quiere decir que teta más 30 grados deben ser igual a 180. O lo mismo que decir que teta debe ser igual a 180 grados menos 30 grados igual a 150 grados. Nótese que ya tengo un ángulo interno de ese triángulo que se está presentando. Ahora yo lo único que tengo que ver, ¿qué ley yo puedo utilizar si seno o coseno? Lo primero que analizo es que para la ley del seno y coseno yo necesito, por ejemplo, para la ley del seno yo necesito dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo. En este caso tengo dos lados y un ángulo, pero el ángulo que está no me es conveniente. ¿Por qué? Porque no tengo lados opuestos. Pero si voy a leer los cosenos, que en particular yo necesito dos lados, fíjense 70 y 100, y necesito conocer el ángulo que hay entre ellos. Y por casualidad, en este caso en particular, conozco el ángulo que hay entre ellos. Por tanto, yo puedo plantear que el tercer lado, entiéndase, R cuadrado, debe ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, entiéndase. 70 cuadrados más 100 cuadrados, estoy aplicando cualquiera de esas fórmulas, menos dos veces el producto de ellos, o sea, 70%, por el coseno que hay entre ellos, que en este caso sería 150. Les recuerdo, jóvenes, que a la hora de ustedes trabajar o desarrollar cualquier tipo de cálculo en su calculadora, lo primero que tienen que verificar es que su calculadora esté en grados, no en radianes. Porque uno de los errores más populares que se cometen a la hora de hacer cualquier análisis es tener calculadoras que estén en radianes. Entonces, lo primero que verificamos es que estén en grados para poder trabajar. Planteamos eso en la calculadora, le sacamos la raíz cuadrada y me da como resultado 164.39, en este caso como en Newton. Nótese que para poder definir esa suma necesito conocer la magnitud y la dirección. En este caso en particular necesitamos obtener la dirección. Porque ya conocimos la magnitud. La dirección viene siendo ese ángulo con la horizontal. Pero nótese que para yo poder obtener ese ángulo, si yo pudiera obtener el ángulo interno de ese triángulo, yo sé de antemano que teta más beta tiene que ser igual a 30 grados, que es el ángulo total que se forma de la horizontal con el lado. Por lo que si yo tengo un método para poder calcular ese ángulo beta, se me va a simplificar. Pero fíjense que la ley del seno me relaciona ángulos con lados. Por tanto, si yo planteo la ley del seno, yo pudiera decir que el seno del ángulo beta entre el lado opuesto, que en este caso vale 100, debe ser igual. ¿Qué ángulo yo conozco? 150. O al seno de 150 entre su lado opuesto, que vale R, que lo acabamos de calcular,
Lo que quiere decir que despejando de ahí a beta, beta sería el seno inverso. Lo único que hago es ese 100 dividiendo, paso multiplicando y le calculo la operación opuesta al seno, que en este caso sería el seno inverso o el arcoseno, que sería en este caso en particular 100 por el seno de 150 sobre 164.39. Lo que quiere decir que beta en particular va a ser igual a 100 por el seno de 150 entre 164.39. Y me da 17.70 grados. 71 para ser exacto. Por lo que el ángulo que a mí me interesa para poder definir mi vector R es teta. Por tanto, teta sería en este caso 30 menos 17.71, lo que quiere decir que va a ser igual a 12.29 grados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay pregunta. Miren, todo esto que yo le acabo de dar es un pequeño resumen de todo lo que está planteado en la primera parte inicial que tiene que ver con estática de partículas del libro de mecánica racional. Fíjense que le da una pequeña introducción, le habla de fuerzas en el plano, vectores, adición o suma de vectores, pero en ningún caso le habla que el tema del espacio vectorial. A mí me gusta comentarlo porque él se lo tira como propiedades. ¿Estamos de acuerdo? Si siguen viendo, le abre el método del polígono, resultante de una fuerza, donde yo le dije algo muy importante, vamos a aclararlo. La resultante o el vector resultante, lo vamos a aclarar de forma gráfica, es aquel. Imagínense que yo tengo esta partícula A, o como se llama la partícula, y a esa partícula le llegan n fuerzas. El vector resultante o fuerza resultante es aquel vector que me produce un efecto equivalente a todas esas fuerzas aplicadas. Lo que quiere decir que sería la misma partícula aplicarle una única fuerza. Y esa única fuerza la vamos a llamar fuerza o vector resultante, que no va a ser más que la suma. Esto sería F1, F2, F3, F4, F5, F6. O sea, sería a la suma desde igual a 1 hasta n. En este caso en particular fueron 6. O sea, que la fuerza resultante o vector resultante no es más que la suma vectorial de todos los vectores aplicados a la partícula. Les recuerdo que para nosotros la partícula es un punto en esta materia y en esta área específica. Y eso es lo que te plantea el libro, literalmente. Entonces, después a partir de ahí empieza a hacer ejercicios básicos de fuerza resultante. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios básicos de fuerza resultante? Simplemente sumar fuerzas, sumar vectores. O sea, me refiero específicamente a hacer lo que yo acabo de hacer en ese paso explicado. Entonces, eso es lo que yo quería dar hoy como una leve introducción para empezar a ir flojando los hierros. Para luego ya la próxima sesión hablar de componentes rectangulares e irnos directamente a lo que serían equilibrio de partículas. O sea que hoy dimos un método analítico. Hablamos del método del polígono y en la próxima sesión hablaremos de método algebraico y de equilibrio del cuerpo, de la partícula, específicamente en el plano. Para arrancar, después del plano, llevarlo a una tercera dimensión que se haría en el espacio. Entonces, si no hay dudas, esta sesión terminaría aquí. Profesor, disculpe, ¿de qué usted va a hablar la próxima clase para anotarlo, para leer?